Aquí estamos con Sergio Wolf, el director del Color que cayó del cielo. Sergio no es solamente director de cine, ha sido crítico de cine, escribe libros sobre cine, un gran libro que quizás ahora hay una reedición sobre cine y literatura, que es Rito de Pasaje. Fue el director del Bafisi por varios años y acaba de hacer una película después prácticamente de 10, 11 años. Había hecho Yo solo sé lo que me hicieron tus ojos, la película que codirigió con Lorena Muñoz, sobre la búsqueda de un personaje entrañable y amoroso en algún sentido, en sus propios términos, que era Ada Fancón. En este caso cambiamos el objeto de deseo, de búsqueda, deja de ser una cantante, deja de ser el mundo del tango y pasamos al mundo de los meteoritos, en una película que arranca en el norte del Chaco con una historia que de algún modo data a 4000 años, contada en 73 minutos, lo cual es una especie de prodigio narrativo, y haces una película que en principio podríamos decir que es de meteoritos. En realidad, para mí al menos suena como, o funciona como un MacGuffin, donde se pone en funcionamiento un conjunto de personajes que alrededor de los meteoritos viven sus obsesiones, sus deseos. En principio, una pregunta tonta pero necesaria es: ¿cómo llegaste a estar interesado en los meteoritos y constituir una película a partir de un fenómeno estelar que precisamente no es el más elegante de los fenómenos del cielo, ¿no? Bueno, en principio es una historia que me cuentan como algunas puntas de relatos que se aglutinaron, sucedieron en esa zona del sur de Chaco, norte de Santiago del Estero, a partir de esa lluvia de meteoritos de hierro. La singularidad es que la caída del meteorito que cae en forma de lluvia no es perpendicular, sino que es como una especie de lluvia, como los meteoritos hicieron, como se dice vulgarmente, sapito, y no se enterraron a mucha profundidad, con lo cual no estaban los meteoritos. Los cráteres no son cráteres muy pronunciados, pero sí es una zona de mucha llanura de Chaco, con lo cual uno ve, cuando hay alguien que se lo indica, ve el declive, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que un poco es eso la película y el documental, ¿no? Hay algo que se ve, pero no se ve, ¿no? Hay algo que está, pero hay que saber mirarlo, o alguien te tiene que indicar cómo mirarlo, ¿no? Y para mí, digamos, hay una frase que yo leí una vez, creo que es de Lanzmann, de Claude Lanzmann, el director de Shoah, que decía, él lo usaba para hablar de la verdad, ¿no? Decía: la verdad es como un pozo de petróleo, hay que cavar para encontrarla. Y yo creo que el documental es excavación. Excavación en el sentido de hay que extraer algo y sacarlo a la superficie, ¿no? Una cantante de tango, un meteorito, un lugar, una historia, un papel, algo que el documental busca o encuentra y que no está en la superficie, ¿no? Por lo menos en los documentales que a mí me interesan siempre hay algo de eso, que es: el documental sale a encontrar, a partir de una bitácora mínima o una línea mínima, sale a encontrar historias o personajes o lugares que no han sido filmados o que se conocen malamente, digamos, ¿no? Digamos que este método de extracción que vos tenés, Sí. yo creo que hay una búsqueda de extracción, por un lado, de filmar lo que no ha sido filmado, pero al mismo tiempo de eso que vas extrayendo hay de por sí un potencial ficcional, ¿no? Sí. Como que eso es una preocupación al menos, y la película se organiza como si fuera una gran película de ficción, siendo sus elementos básicos de origen documental, si se quiere. Claro, claro. Sí, yo creo siempre que si la aproximación, el lugar, los personajes tienen algún potencial, y yo creo que hay algo que es intuitivo ahí, que uno intuye que está, después todo lo otro va a emerger, ¿no? Es decir, todo lo otro que se desprenda de la película, digamos, la película tiene como un montón de líneas que se desprenden de la característica de los personajes, el relato policial de un robo, la bitácora de un navegante español, las leyendas indígenas, la llegada de la NASA, digamos, se agolpan y aparecen como distintos, entre comillas, temas. No me parece que la película tenga que ver con esos temas, pero la película despliega, digamos, una serie de visiones del mundo que son las visiones
que marcan la vida del hombre, digamos, ¿no? El mito frente a la ciencia frente al mercado, la leyenda frente al documento, es decir, el patrimonio. La Argentina parece para mí como... No es una película sobre Argentina, pero al mismo tiempo, ¿qué otra cosa se puede filmar en Argentina sino esas cuestiones, ¿no? Que eso es la Argentina, básicamente un nudo de contradicciones entrecruzadas, digamos, de discursos, de tradiciones, donde todo se conoce medio parcialmente, donde nunca está lo que uno busca, como en cuyo imaginario hay algo de la destrucción del pasado, ¿no? Como de encimar capas sobre ese pasado, y ese pasado entonces tarda en emerger y salir a la luz, ¿no? Y creo que la Argentina tiene mucho de eso. Yo siempre cuento una historia, Roger, que es cuando yo hice la película de Falcón con Lorena, Yo no sé qué manchó tus ojos. Un día después de la salida de una proyección, una espectadora me dijo, bueno, ¿y ahora cuándo vas a hacer la película sobre Tita Merelo? Y yo dije, nunca voy a hacer la película de Tita Merelo porque es un personaje que ya está contado, no necesito hacer yo un documental. Y a mí me parece que el documental tiene eso, ¿no? Que es esto que yo no conocía, esto que estaba y yo no sabía que estaba, y al mismo tiempo al aparecer, aparecen un montón de otras cosas que están relacionadas con eso y que se desprenden como del propio tema. En este caso una piedra que si uno la mira ni siquiera brilla, porque hasta es opaca, ferrosa, medio fea, no parece que tiene el peso que tiene, ¿no? Y me parece que hay algo en el documental en eso, ¿no? Que es meterse en una zona y esa zona hacer como que emerja a la superficie. En este caso, la excavación, como decíamos recién, es literal, porque hay un hoyo donde está el meteorito, pero que al mismo tiempo no está tan profundo. Quiero decir, los meteoritos están a 1 metro, 1,5 metros, porque como fue una lluvia, no cayeron muy profundos. Entonces, hay una cuestión también de saber cavar, o aprender a cavar para encontrarlo, para decirlo de otra manera, ¿no? El color que cayó del cielo es una película hecha con paciencia, con mucho amor por el azar, con mucha atención, y una película que en última instancia es una película de aventura, de conocimiento y una aventura en algún sentido antropológica. Está todavía en algunos cines, sin duda una de las películas más importantes argentinas estrenadas este año, del 2014. El fragmento que estamos viendo pertenece a Laura, la segunda película de Fabián Bielinski, una de las grandes películas del cine argentino reciente, una película extraordinaria y una película que en algún sentido era una posibilidad modélica de lo que podía ser el cine industrial. En la actualidad hay un debate complejo dentro de la comunidad del cine argentino, o la cultura del cine argentino, que está vinculado primero a una tensión entre el cine industrial y el cine artesanal o el cine independiente, si se quiere plantear así. Junto con esto hay una segunda discusión, que es qué tipo de cine, o si es que el cine debe ser al mismo tiempo sostenido y producido o ayudado a producir por el Estado. Ha habido discusiones importantes, tensas, por ejemplo, entre el crítico Javier Portafux con el cineasta y crítico Nicolás Prividera, y a su vez con el historiador, coleccionista y exdirector del Bafisi, que es el señor Fernando Martín Peña. Se ha discutido hasta dónde el Estado debe apoyar o no al cine. ¿Qué pasa si las películas no son vistas? En la mayoría, excepto películas como Relatos Salvajes o El Ardor. Ahí hay un núcleo de discusión importante.
Me parece que es importante apoyar porque películas como Ricardo Barg, películas como Atlántida, películas como El color que cayó del cielo, muy probablemente no podrían existir si no estuvieran estas políticas de apoyo estatal. Naturalmente lo que el Estado no debe hacer es ingerir sobre qué tipo de cine hacer, y este es el gran riesgo cuando uno tiene películas tan taquilleras como algunas recientes, donde se puede llegar a imponer secretamente un modelo industrial del cine argentino. Este es un debate a seguir, este es el primer inicio de algo que volveremos en el cinematógrafo. Nos vemos aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Inés Barrio Nuevo. ¿Inés Barrio Nuevo? Sí, me equivoqué. Toda esa... Y se trata, en este caso, ¿se puede cortar? Del 2014. Una vez más. Una de las grandes películas del 2004. 14.